Tipos de seguridad informática. Cuando hablamos de la seguridad informática, es importante distinguir entre los distintos tipos que existen. En este podcast vamos a tratar los más relevantes: seguridad de red, software y hardware. Este es muy importante para las empresas, ya que actualmente todas ellas manejan Internet de alguna forma, ya sea para vender sus productos y servicios, ponerse en contacto con el cliente o simplemente para promocionarse, por lo que deben controlar la seguridad tanto en red como en sus aplicaciones, software y equipos de hardware, por no recibir ningún ataque o robo de información que sea perjudicial para el prevenir de la organización. La seguridad informática es un área de la informática que se encarga de la infraestructura computacional y todo lo relacionado con ella, en especial la información contenida en una computadora o la que circula por la red. Los tres tipos de seguridad informática de los que hablaremos son seguridad informática de red, seguridad informática de software y seguridad informática de hardware. La seguridad informática de red es la seguridad de red de que se encarga de proteger toda la información que está accesible a través de Internet, documentos, imágenes, datos bancarios y que podría ser usada de forma malintencionada. Por tanto, este tipo de seguridad lucha contra las amenazas que existen en la red para prohibir el acceso a dichos datos a una persona no deseada. Las amenazas a ciberataques más comunes son virus, troyanos, phishing, software espía, robo de datos, suplantación de identidad. Para enfrentarse a estas amenazas existen software y hardware que actúan en diferentes niveles para que no falle a la hora de proteger nuestra información. El software debe actualizarse constantemente para poder hacer frente a nuevos virus capaces de sobrepasar nuestras defensas si estas no están actualizadas. Los mecanismos que utiliza la seguridad de red son antivirus y anti-spider, cortafuegos, redes privadas para garantizar un acceso seguro a la red y sistemas de prevención de intrusos IPS para identificar amenazas En los últimos años, y debido al aumento de ciberataques, las empresas dedicadas a los servicios de tecnología de la información como el Bionex están creando SOCS, Centros de Operaciones de Seguridad. Estos centros están dotados de la última tecnología en sistemas de prevención y detección de intrusos, para así poder ofrecer a las empresas una protección integral de su infraestructura. Seguridad informática de software. La seguridad de software se encarga de proteger las aplicaciones y el software de amenazas exteriores, como pueden ser ataques maliciosos, virus, etc. El mecanismo más utilizado dentro de este tipo de seguridad son los programas antivirus. Estos programas disponen de un archivo de virus que se actualiza automáticamente y es capaz de encontrar virus nuevos. La búsqueda de virus se realiza periódicamente en el equipo. También el propio usuario puede realizar de forma manual cuando quiera otro. Otro software que también se utiliza son los cortafuegos, filtros anti-spam, software para filtrar contenidos y contra publicidad no deseada, etc. Toda aplicación que se vaya a utilizar en Internet hoy en día debe estar protegida contra ataques, ya que estos cada vez son más frecuentes y se aprovecha cualquier agujero de seguridad en el software para obtener lo que se quiere. El código que se encarga de la seguridad es muy confuso y complejo, por ello se recomienda que se piense en la seguridad desde el primer momento en el que vayamos a crear algún programa o aplicación, como ya comentamos en uno de nuestros anteriores posts. Modelo de desarrollo seguro, un escucho frente a ciberataques. Seguridad informática de hardware. La seguridad del hardware se refiere a la protección de computadoras o dispositivos frente a intromisiones o amenazas.
No solo hay que proteger el software, sino que también el hardware que estamos utilizando en nuestras actividades diarias es importante y requiere protección. El método más utilizado es el manejo de cortafuegos o firewalls de hardware y servidores proxy. Existe otro método que emplea módulos de seguridad de hardware HSM que utilizan claves criptográficas para el cifrado, descifrado y autenticación en los sistemas. Al igual que el software, se aconseja que se piense en la seguridad del hardware desde el primer momento de su fabricación. Usando estos tres tipos de seguridad informática de forma combinada, protegeremos de forma adecuada nuestro hardware o software y toda nuestra información y datos de ataques maliciosos para no tener que lamentarnos después cuando ya sea demasiado tarde y solo podamos ver por métodos de análisis forense qué, cómo y cuándo ha ocurrido. Mecanismos de seguridad para redes inalámbricas WLAN. SSID, identificador de servicio, es una contraseña simple. Cada uno de los clientes debe tener configurado el SSID para acceder a la red inalámbrica. Filtrado de direcciones MAC. Se definen tablas que contienen las direcciones MAC de los clientes que accesarán a la red web. Privacidad equivalente a cable. Es un esquema de encriptación que protege los flujos de datos y puntos de acceso de los clientes. El IEEE sirve para controlar los accesos a los dispositivos inalámbricos, clientes, access point y servidores. Este método emplea llaves dinámicas y requiere de autenticación por ambas partes. Requiere de un servidor que administre los servicios de autenticación de usuarios entrantes. El WPA añade una mayor capacidad de encriptación así como métodos de identificación de usuarios. Configuración del router. Incorporan una configuración predeterminada introducida por su fabricante. Esta información puede ser encontrada en los manuales del fabricante, incluso también en el sitio del fabricante y foros de discusión. Cambio de las claves de instalación. Reemplace esta contraseña por una que solo usted conozca. Antivirus de Firewall Anti-Spider pueden ayudar a proteger nuestra red inalámbrica al detectar programas espías que intentan alojarse en nuestro ordenador. Acceso de ordenadores específicos. Es importante restringir el acceso a ordenadores específicamente, ya sea por dirección IP, MAC. Desconectar la red inalámbrica. Si la red inalámbrica no va a ser utilizada, desconecte los dispositivos de la electricidad, dejándolos completamente sin acceso. Bloquear acceso de administración vía Wi-Fi. Deshabilitando esta opción, solo podremos administrar nuestro acceso point mediante una red LAN o local, pero estaríamos un poco más seguros de su seguridad. Puntos de acceso público. Hotspots. Lugares públicos como bares, hoteles, aeropuertos, cafeterías, los cuales permiten el acceso a Internet mediante las redes inalámbricas a los clientes. Actualización del sistema operativo. Instalando los últimos parches, services pack, módulos, etc., lo que permiten corregir fallas de seguridad. Cada router tiene una configuración distinta. Para obtener más información sobre su configuración, podemos referirnos al manual de instrucción del equipo o consultar además al sitio del fabricante. Mecanismos y conceptos de seguridad. Identificación y autenticación. La identificación es la capacidad de identificar de forma exclusiva a un usuario de un sistema o una aplicación que se está ejecutando en el sistema. La autenticación es la capacidad de demostrar que un usuario o una aplicación es realmente quien dicha persona o aplicación asegura ser. Autorización.
La autorización protege los recursos importantes de un sistema, ya que limita el acceso solamente a los usuarios autorizados y a sus aplicaciones. Impide que los recursos se utilicen sin la autorización necesaria. Auditoría. Confidencialidad. El servicio de confidencialidad protege la información confidencial para que no pueda divulgarse sin la autorización correspondiente. Integridad de datos. El servicio de integridad de datos detecta si se han modificado los datos de forma no autorizada. Conceptos de cifrado. En esta colección de temas se describen los conceptos de cifrado aplicables a WebSphere MQ, protocolos de seguridad de cifrado SSL y TLS. Los protocolos de cifrado proporcionan conexiones seguras, permitiendo que dos partes se comuniquen con privacidad e integridad de datos. El protocolo TLS Transport Layer Security ha evolucionado a partir del protocolo SS Security Socket Layer IBM WebSphere MQ de soporte tanto a SSL como TLS. Mecanismos de seguridad informática. Un mecanismo de seguridad es un conjunto de elementos o procesos que implementan un servicio de seguridad. A continuación se listan algunos. Código de detección de modificación. Se trata de una suma que se aplica a los datos de transmitir. El resultado de dicha suma se envía junto con los datos para que el receptor efectúe una prueba de comprobación. Se debe obtener el mismo resultado tanto de la parte del emisor como del receptor para estar seguros de que los datos no fueron modificados. Cabe señalar que la suma es generada utilizando un algoritmo criptográfico. Código de autenticación del mensaje. Este caso es muy parecido al anterior, solo que el resultado de la suma está cifrado y cuando el receptor realiza la prueba de comprobación se tendrá la certeza de que los datos están íntegros y que el emisor es quien se supone los envió. Firma digital. Una firma digital es una pieza de información que consiste en una transformación que por medio de una función relaciona de forma única un documento con la clave privada del firmante. Es decir, que las firmas digitales dependen del mensaje y de quien la genera, con el fin de que la información no sea modificada, y al mismo tiempo sirve para proporcionar servicios de no repudio, ya que el destinatario tendrá la certeza de que el mensaje fue enviado por quien esperaba. Número de secuencia del mensaje. Cuando un mensaje se divide en varios paquetes para ser transmitido, a cada paquete se le agrega un número, el cualquier puede ser cifrado o no. Dicho número es en realidad una secuencia de bits que identifica el número de secuencia del paquete. De esta manera, el receptor tiene que comprobar que dicha secuencia de bits corresponde con el número de paquete que está recibiendo. Con este procedimiento se verifica si algún paquete fue insertado o sustraído por un tercer agente durante la transmisión. Cifrado. Con el fin de que individuos o procesos no autorizados les resulte inteligible la información, esta se transforma por medio de los métodos de cifrado a una forma que no puede entenderse a simple vista. Con la utilización de estos mecanismos de seguridad se busca proteger la confidencialidad de los datos, aunque no es de uso exclusivo para este servicio, ya que se puede usar conjuntamente con otros mecanismos para dar soporte a otros servicios. Control de acceso. Se emplean contraseñas para permitir el acceso a la información a todos aquellos agentes autorizados. Relleno de tráfico. Se trata de transmitir unidades de datos falsos del mismo modo que transmiten las unidades que llevan información correcta. Con ello se busca que si un individuo está realizando un análisis de tráfico, no conozca las unidades llevan realmente la información útil. Control de encaminamiento. Este mecanismo otorga la oportunidad de mandar la información por una ruta diferente cuando la conexión actual está siendo atacada. Certificación. Se realiza una certificación por un tercer agente de confianza, el cual dé fe de la integridad, secuencia y frecuencia de los datos, así como el emisor y receptor de los mismos
De forma breve, estos son algunos de los mecanismos que pueden utilizarse al momento de hacer pasar nuestra información por la red y de esta manera protegerla. Tipos de seguridad informática. La seguridad informática es un área de la informática que se encarga de la infraestructura computacional y todo lo relacionado con ella, en especial la información contenida en una computadora o la que circula por la red. Los tres tipos de seguridad informática de los que hablaremos son seguridad informática de red, seguridad informática de software y seguridad informática de hardware. La seguridad informática de red se encarga de proteger toda la información que está accesible a través de Internet, documentos, imágenes, datos bancarios, que podría ser usada de forma malintencionada. Por tanto, este tipo de seguridad lucha contra las amenazas que existen en la red para prohibir el acceso a dichos datos a una persona no deseada. Las amenazas o ciberataques más comunes son virus, troyanos, phishing, software espía, robo de datos, suplantación de identidad. Los mecanismos que utiliza la seguridad de red son antivirus, anti-spider, cortafuegos, redes privadas para garantizar un acceso seguro a la red y sistemas de prevención de intrusiones IPS para identificar amenazas. En los últimos años, debido al aumento de ciberataques, las empresas dedicadas a los servicios de tecnología de la información como Vietnex están creando SOCs, centros de operaciones de seguridad. Estos centros están dotados de la última tecnología en sistemas de prevención y detección de intrusos, para así poder ofrecer a las empresas una protección integral de sus infraestructuras. Seguridad informática de software. Se encarga de proteger las aplicaciones y el software de amenazas exteriores como puede ser ataques maliciosos, virus, etc. El mecanismo más utilizado dentro de este tipo de seguridad son los programas antivirus. Estos programas disponen de un archivo de virus que se actualiza automáticamente y es capaz de encontrar virus nuevos. La búsqueda de virus se realiza periódicamente en el equipo. También el propio usuario puede realizarla de forma manual cuando quiera. Otro software que también se utiliza son los cortafuegos, filtros anti-spam, software para filtrar contenidos y contra la publicidad no deseada. Seguridad informática de hardware. La seguridad del hardware se refiere a la protección de computadoras o dispositivos frente a intromisiones o amenazas. No solo hay que proteger el software, sino que también el hardware que estamos utilizando en nuestras actividades diarias es importante y requiere protección. El método más utilizado es el manejo de cortafuegos o firewalls de hardware y servidores proxy. Existe otro método que emplea módulos de seguridad de hardware, HSM, que utilizan claves criptográficas para el cifrado y autenticación en los sistemas. Al igual que el software, se aconseja que se piense en la seguridad del hardware desde el primer momento de su fabricación. Usando estos tres tipos de seguridad informática de forma combinada, protegeremos de forma adecuada nuestro hardware, software y toda nuestra información de datos de ataques maliciosos para no tener que lamentarnos después y cuando ya sea demasiado tarde y solo podamos ver métodos de análisis forense que cómo y cuándo ha ocurrido. Características de la seguridad informática. Ventaja. 1. Se encarga de asegurar la integridad y privacidad de la información de un sistema informático y sus usuarios. 2. Crean buenas medidas de seguridad que evitan daños y problemas que puedan ocasionar intrusos. Crea barreras de seguridad que no son más que técnicas, aplicaciones y dispositivos de seguridad que, utilizando aplicaciones de protección, cortafuegos, antivirus, antiespías y uso de contraseñas, protege la información y los equipos de los usuarios. 4. Capacita a la población general sobre las nuevas tecnologías y las amenazas que pueden traer. Desventajas. 1.
En los equipos más desactualizados, un antivirus realmente efectivo puede ser muy pesado, puede hacerlo más lenta y ocupar mucho espacio en memoria. Los requisitos para su creación de contraseñas son cada vez más complejos. La mayoría de los sitios web requieren inicios de sesión y el cambio de contraseñas con frecuencia. Se ha vuelto obligatorio en muchos lugares de trabajo. Recordarlas en ocasiones es muy difícil. Beneficios de la ciberseguridad. Los beneficios se centran en gestionar las plataformas de seguridad con el objetivo de proteger la red corporativa, evitando los ciberataques a través de herramientas de protección y estableciendo estándares de seguridad que en su desarrollo proporcionan 1. Privacidad. El servicio de seguridad te permite conservar de forma efectiva los datos privados de empleados y clientes. No proteger los datos son una vía de entrada a sufrir ataques. 2. Protección. Protegerá tus equipos dotando de seguridad al software y al hardware. Mantendrá su entereza y prolongará el buen funcionamiento. 3. Integridad. Proteger el almacenamiento de datos del equipo con aplicaciones de antivirus colabora en proteger de forma integral los datos y los equipos. De ese modo puede evitarse la manipulación de datos y garantiza que la información sea verdadera y precisa. 4. Prevención. Tener un buen sistema de seguridad informática te permite prevenir y evitar riesgos, es decir, te alarma ante las intrusiones, obstaculizando el peligro. 5. Autenticación. Solamente dota el acceso a la información a los usuarios autorizados mediante códigos de verificación. 6. Productividad. Garantizar el trabajo continuo evitando detenciones. 7. Control. Posibilidad de realizar comprobaciones internas, estando al caso del estado de los equipos mediante inspecciones de las amenazas. 8. Accesibilidad. Es muy relevante entre los protocolos de seguridad. La accesibilidad hace posible que los usuarios autorizados tengan acceso constante a los datos, haciendo uso de la información siempre que lo necesiten, sin riesgos. Queda claro lo importante que es garantizar la seguridad y gestión de datos ante una actualidad digital. Todo acceso a Internet te hace vulnerable a los ataques, por lo tanto refuerza la seguridad informática y toma las medidas adecuadas para evitarlo. Usa contraseñas seguras, elabora un plan de acción ante una crisis, realiza análisis periódicos del servidor, restringe los accesos y realiza copias de seguridad. En definitiva, la ciberseguridad te protegerá, detectará todo tipo de brecha de filtración y eliminará el atacante. Tipos de seguridad de redes. La seguridad de redes por lo general consiste en tres diferentes controles: físico, técnico y administrativo. A continuación te presentamos una breve descripción de los distintos tipos de seguridad de redes y cómo funciona cada control. Seguridad física en redes. Los controles de seguridad física están diseñados para evitar que el personal no autorizado acceda de manera física a los componentes de la red como routers, armarios, cableados y más. El acceso controlado como cerraduras, autenticación biométrica y otros dispositivos es esencial en cualquier organización. Seguridad técnica en redes. Los controles de seguridad técnica protegen los datos almacenados en la red o que están en tránsito a través de, hacia o fuera de la red. La protección es doble: deben proteger los datos y sistemas del personal no autorizado, así como de las actividades maliciosas de los empleados. Seguridad administrativa en redes. Los controles de seguridad administrativa consisten en políticas y procesos de seguridad que controlan el comportamiento de usuario, incluso cómo se autentican los usuarios, su nivel de acceso y cómo el personal de tecnología de la información implementa cambios en la infraestructura. De control de acceso a red. Para garantizar que los posibles atacantes no puedan infiltrarse en tu red, se debe poner en marcha políticas
globales de control de acceso para los usuarios y los dispositivos. El control de acceso a la red NAC se puede configurar a nivel más granular. Por ejemplo, puede conceder a los administradores pleno acceso a la red para denegar el acceso a carpetas confidenciales específicas o impedir que sus dispositivos personales se unan a la red. Software antivirus y anti-malware. El software antivirus y anti-malware protege a una organización de una gama de softwares maliciosos tales como virus, ransomware, gusanos y troyanos. El mejor software no solo escanea archivos al entrar en la red, sino que escanea y rastrea archivos continuamente. Protección de firewalls. Los firewalls, como su nombre lo indica, actúan como una barrera entre las redes externas no confiables y una red interna de confianza. Los administradores por lo general configuran un conjunto de reglas definidas que bloquean o permitan el tráfico en la red. Redes privadas virtuales. Las redes privadas virtuales crean una conexión con la red desde otro punto final o sitio. Por ejemplo, los usuarios que trabajan desde casa se conectan habitualmente a la red de la organización a través de una VPN. Los datos entre los dos puntos están cifrados y los usuarios deberán autenticarse para permitir la comunicación entre el dispositivo y la red. Hasta aquí te hemos mostrado en qué consiste, cuáles son los tipos y cómo funciona la seguridad de redes. Recuerda, esta es la práctica de prevención y protección contra la intrusión no autorizada en redes corporativas. Esperamos que esta información te haya resultado útil. ¿Cuáles son las amenazas más comunes? A pesar de que los ataques informáticos están a la orden del día y se van renovando de forma continuada, podemos decir que existen varias amenazas que son comunes y habituales dentro de este sector. Nos estamos refiriendo a la ciberguerra, el ciberterrorismo y el cibercrimen. ¿En qué consiste cada una de esas amenazas? La ciberguerra se trata de un ataque cuya finalidad por norma general es política. En este contexto, los ciberdelincuentes intentan recopilar el mayor número de información posible y datos relevantes que puedan comprometer en un futuro a un partido político o un gobierno. Se han dado casos sonados de partidos políticos cuya estructura se ha tambaleado debido a una de estas acciones. Ciberterrorismo es otra forma de amenaza común, pero en esta ocasión, aunque también se intenta recopilar el máximo de información, la final es diferente, puesto que el objetivo es crear un ambiente de terror entre los ciudadanos. Uno de los grandes miedos de la sociedad actual es perder la estabilidad debido a ello. Cibercrimen. El cibercrimen es una de las amenazas más comunes y la que más se suele producir en todo tipo de países. A través de ella, los hackers acceden a sistemas informáticos protegidos e intentan obtener ganancias financieras. También se realiza a nivel de usuario, tomando el control de dispositivos concretos y solicitando cantidades económicas a cambio de su liberación, entre otras posibilidades. Fases de la ciberseguridad. Protegerse ante los peligros de la era actual implica llevar a cabo procesos de ciberseguridad que se sustenten sobre su efectividad, y para hacerlo hay que conocer las fases en las que aplicarlos. Podemos dividir el proceso en tres fases concretas que suelen ser temario habitual del máster en seguridad empresarial: prevención, localización y reacción. Prevención. El primer paso siempre es la prevención, la que reducirá en gran medida el margen de riesgo. Por ello, hay que actuar de forma temprana e informarnos de todo lo que puede ocurrirle a nuestro sistema. Determinar las posibles amenazas y cuáles serán las medidas de prevención y reacción. En caso de vernos afectados por una de ellas, nos permitirá estar más preparados. Es primordial que los empleados del negocio tengan unos conocimientos básicos sobre ciberseguridad. Deben conocer las distintas herramientas que se utilizan y cómo garantizar su máximo nivel de seguridad para que no cometan errores que puedan abrir el camino a la entrada de los hackers. Localización.
Después de prevenir, en el caso de haber sufrido algún tipo de problema, habrá que localizar dónde radica el problema. Para ello, la mejor herramienta es disponer de un antivirus potente que nos ayude a detectar el ataque en tiempo real y concentrarnos en él de inmediato. Localizar el ataque o la infección no es tan fácil como puede parecer, dado que los hackers son conscientes del uso de los antivirus y lo que hacen es trabajar de manera que sus ataques puedan pasar desapercibidos. En algunos casos, desde el momento en el que se produce el golpe hasta que la empresa lo detecta, pueden pasar más de 100 días. Para intentar reducir en la medida de lo posible este problema, hay que concentrarse en dos aspectos: gestionar las vulnerabilidades de nuestro sistema y, por otro, llevar a cabo una monitorización de forma continuada. Reacción: una vez que hemos localizado la amenaza, tendremos que dar una respuesta técnica sobre la misma, y para ello lo ideal es seguir 5 pasos. Comenzaremos desconectando los equipos de la red y seguidamente instalaremos un antivirus que pueda satisfacer las necesidades, o actualizaremos el que ya teníamos. Después llevaremos a cabo un análisis sobre el sistema y haremos cambios en todas las contraseñas. Para terminar, será crucial realizar una limpieza a fondo del sistema para comprobar que ya no existe ningún tipo de peligro. En el caso de que nos haya robado datos o información confidencial, también deberemos proceder de la manera pertinente para comunicarlo a los usuarios afectados y elevar lo ocurrido a una situación de delito informático.